Sintonizas Gran Vía Radio. Más que inmobiliario, la actualidad de la mano de los mejores expertos. Todas las novedades del ámbito inmobiliario y tendencias del mercado, además de consejos para el ciudadano y respuestas para los profesionales del sector. Un programa de noticias y debate sobre la información más relevante del sector inmobiliario con las voces de expertos de referencia en este ámbito. Más que inmobiliario, el espacio de tu experto inmobiliario. Cada martes de 11 a 12 en Gran Vía Radio y en las principales redes sociales. Buenos días y bienvenidos una semana más a nuestro programa de Más que Inmobiliario, un programa que se emite, como siempre, de la mano de APETI, la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios, un colectivo que, además de acreditar profesionalmente a sus asociados, pone a su disposición un amplio catálogo de servicios como son el seguro de responsabilidad civil, un software inmobiliario y de administración de fincas, el acceso al portal inmobiliario, una revista digital y un boletín de noticias informativo semanal, conferencias, seminarios y servicio jurídico personalizado. ¿Eres un profesional del sector inmobiliario? Entonces, te invitamos a formar parte del colectivo de referencia en España encargado de defender los intereses de tu sector empresarial. APETI, Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios. Con APETI dispondrás del más completo paquete de soluciones tecnológicas, información, respaldo y asistencia para desarrollar una actividad verdaderamente eficiente y productiva. APETI, siempre al servicio del sector inmobiliario. Y como cada martes, a este lado del micrófono estoy yo, Gracia Calleja, responsable de comunicación de APETI, todos los martes de 11 a 12, de 10 a 11 en Canarias. Y bueno, pues encantada de volver a saludarles en un programa, el de hoy, lleno de contenidos, en el que empezaremos hablando, como cada martes, de la actualidad inmobiliaria. Esta semana con Luis Guirado, presidente de APETI, y con Francisco Rosales, vocal de la Junta de APETI. Con ellos nos vamos a comentar algunos de los principales titulares que nos ha traído el ámbito inmobiliario en esta semana, como son el de la alerta de los expertos que avisan de que se está ahogando a la clase media en lo que al mercado inmobiliario se refiere. Vamos a hablar también de cómo Hacienda ha dado marcha atrás en el hachazo, entre comillas, que el hachazo fiscal que estaba aplicando a los extranjeros que invertían en el inmobiliario español. Vamos a hablar de que el Banco de España ya está anticipando nubarrones para 2024 y confirma que los tipos de interés van a seguir al alza con el Euribor. Y para terminar, de la actualidad inmobiliaria hablaremos también de lo que es la subrogación hipotecaria y de algunas dudas que pueden surgir respecto a esta figura jurídica del ámbito hipotecario. Después daremos paso a la entrevista del experto, que esta semana viene de la mano de otro de nuestros compañeros que ya conocen ustedes, que es Fernando Fernández Duque, vocal también de la Junta de Gobierno de APETI, que nos va a traer algunos consejos financieros, de estrategia de finanzas en esta recta final del año. Para terminar, vamos a recibir una semana más, ya estuvo con nosotros en su momento, a uno de los asociados de APETI, precisamente en el espacio del asociado, que es Claudio Gaubeca, experto inmobiliario y administrador de fincas. Pues bien, hoy es martes 31 de octubre, esta noche se celebra Halloween, que es hoy en día, gracias a la industria de entretenimiento de masas americana, una celebración que cada vez está más arraigada en todos los rincones del mundo. La palabra Halloween viene de la expresión All Hallow Eve, víspera de todos los santos, y su origen está muy relacionado con la tradición cristiana, pero también con creencias paganas, celtas y romanas que celebraban
el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos, es decir, una noche de miedo, aunque para miedo, bueno, pues pensar que la noticia del día de hoy es la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor al llegar a su mayoría de edad, justamente un día después de que el número 3 del PSOE se reuniera con el prófugo Puigdemont para negociar la investidura de Sánchez. Y sin más, arrancamos con nuestro Más que Inmobiliario de hoy. Buenos días, Luis, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo Buenos estáis? días. Pues pendiente de Halloween, como has dicho tú. Claro, de Halloween, de Un la poquito, sí. jura de la Constitución, de la amnistía, de todo, un montón de De todo. noticias, de miedo, ¿no? De miedo, de miedo. Exacto, Se junta todo el mío para una sola noche. exactamente, sí. Bueno, pues nada, vamos a avanzar con esta primera sección de actualidad inmobiliaria. Os doy la bienvenida a los dos. Y hablábamos del primero de los titulares que dicen que los expertos alertan sobre el mercado inmobiliario y dicen que se está ahogando a la clase media. Sabemos, cada semana, desgraciadamente, lo comentamos, la inestabilidad sigue afectando al mercado inmobiliario como consecuencia de la crisis económica y sus derivadas, que son la subida del Euribor y de los tipos de interés. Este sector, resentido por la situación actual, se encuentra en una tendencia a la baja. Según los expertos, los precios de las compraventas, caerán más o menos un 15% este año, y los precios por el momento se siguen manteniendo, según los expertos. Os pregunto, voy a empezar esta vez con Francisco. Francisco, sé que puede resultar un poco tedioso, cada semana estamos hablando de lo mismo, intentando buscar alguna lucecita al final del túnel, un martes de estos, pero entiendo que estarás de acuerdo con estas previsiones. Y la pregunta es, ¿qué debería ocurrir? O si es que va a ocurrir en algún momento dado algo para que esa clase media nos deshagamos de esa soga que nos está apretando el cuello ahora mismo. Mm, Buenos días a todos. Sí, a ver, estamos en una situación que es bastante compleja. Por supuesto, influye más a la clase media. Claro, mientras continúe el Euribor y los tipos de interés subiendo, pues las hipotecas cada vez irán ahogando más a los clientes. Y por otro lado, al haber un stock muy bajo de viviendas actualmente, porque entre otras cosas hay muchas obras que se habían iniciado y se han detenido por el aumento de los costes de los materiales de construcción, pues trae como consecuencia de que al haber poco stock, pues cada vez los precios suben más. Es una lógica. Si hay poca competencia de inmuebles en el mercado, pues cada vez sube más este precio. ¿Qué nos podría ayudar? Pues tal vez que se pudiera relanzar la construcción de vivienda nueva. Pues sí, esto nos podría ayudar. La bajada del Euribor, que las hipotecas estuvieran con un coste más asequible, todo esto traería como consecuencia una ayuda. De todas maneras, yo creo que no se equivocan los expertos, ¿eh? Tenemos Ajá. 2024 bastante complicado porque no, a pocas luces no se vislumbra mejoras. Cada vez hay más guerras en el mundo, cada Ya. vez todo tiene un coste superior y yo no vislumbro un 2024 incluso. No me extrañaría que este 2024 traería como consecuencia que veamos el cierre de muchas inmobiliarias, muchos autónomos que tengan que echar el cierre, porque al haber poco stock de vivienda, pues claro, la competencia para obtener inmuebles para vender cada vez es mayor. Ya sabemos que los números tienen que salir en las empresas, y si en las inmobiliarias comienzan a tener pocas ventas porque hay poco stock, pues traerá como consecuencia también un problema en ese sentido. Yo creo que, a ver, no quiero ser tan pesimista, pero no, igual no llegaremos a lo de 2008, 2010, pero yo creo que se comenzará a ver Ajá. algún cierre. Ya, bueno, pues nada, estupendas noticias, ¿no? Sí, bueno, es lo que hay. Hay que saber, como digo yo, hay que saber en cada momento tener calculado tus números como empresa y reinvertirte. Si a lo mejor tendrás que vender más seguros o tendrás que buscar Claro, otros perfiles para salir adelante tu negocio. Es lo que hay. adaptarse, Sí, sí. que al final es el secreto, ¿no? De la evolución de la especie y
de los profesionales en este Pero caso. Luis, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Sí, continuando en la línea que marcaba Paco, efectivamente hay que reinventarse y hay que sobre todo diversificar. Si yo solamente prestaba un servicio de intermediación en compraventa, pues lógicamente mis números no me van a salir, no voy a poder asumir los costes asociados de al alquiler del local, los empleados, etcétera. Hay que siempre hay que tener varios nichos de mercado, ¿no? Uno de ellos, como colateral, es la administración de fincas y tasaciones inmobiliarias. Lógicamente, tasaciones inmobiliarias irá en detrimento porque si hay menos intervenciones en compraventas, menos operaciones, pues lógicamente tampoco habrá mucha tasación. A efectos hipotecarios, que a otro tipo de efectos, divorcios, separaciones, liquidaciones de empresa, valoraciones de inmuebles de empresas o en sucesiones, donaciones, etcétera, pues ahí todavía tenemos un campo de actuación importante. Hay que reinventarse y no solo quejarnos de que si el Euribor va, que si el Euribor viene, porque no olvidemos que no hace tanto tiempo el Euribor, hace 10 años estaba en el 6% y actualmente estamos en el 4% y poco, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ¿seguirá esos niveles? No lo sé. Si habrá un reajuste en el mercado, tipos de interés subiendo, precio bajando para estabilizarse. Ya. Hay que ser realistas, no pesimistas, y afrontar el presente y el futuro cuanto antes mejor, ¿no? Ujú. Pues muy buen consejo para muchos de nuestros oyentes que nos acompañan, que son profesionales del ámbito inmobiliario, ese consejo de reinventarse y de anticiparse, ¿no? a los cambios que puedan venir para tener capacidad de reacción. Bien, vamos con la siguiente noticia, que es la que nos habla de que Hacienda ha dado marcha atrás en el hachazo fiscal que estaba aplicando a los extranjeros que invertían en el inmobiliario español. Hacienda puntualiza el cambio fiscal que ya introdujo a finales del año pasado y que abría la puerta a obligar a pagar el impuesto sobre el patrimonio y el tributo a las grandes fortunas a todos aquellos extranjeros con inversiones inmobiliarias en España, ya fuera directa a través de la compra de activos o indirecta a través de la participación en sociedades. Luis, tú que eres un experto en este tema, ¿qué es lo que ha dicho exactamente en este caso la Dirección General de Tributos y en qué ha basado su criterio doctrinal? Bueno, la Dirección General de Tributos lo que ha hecho ha sido matizar lo que propiamente habían hecho ellos en la redacción, habrían propuesto en la redacción de la normativa, ¿no? Era aparentemente parecía que iban a estar grabados todos estos tipos de operaciones y iban a estar sujetos a unos impuestos por obligación real. Nosotros tributamos, para aclararlo a los oyentes, por dos tipos de obligaciones, por obligación personal, es decir, por mí mismo, y por obligación real porque no soy residente en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que les ocurre a estas personas? ¿Qué ocurre? Que tal y como estaba redactada la ley, parecía que tenían que tributar por tener por ser propietarios de estos bienes inmuebles. ¿Qué ocurre? Que yo a través de un fondo de inversión no soy propietario de ningún inmueble, ni siquiera indirectamente. Lo que han hecho ha sido matizar este punto y quedan fuera de la tributación. ¿Por qué lo matizan ahora? Pues porque diversos colectivos lo han solicitado, que se aclarase, y porque iba en detrimento de la inversión en Claro. España de capital extranjero. Ajá. Entonces, claro, era de lógica no poner estas trabas, ¿no? Claro, solo nos faltaba ya, ¿no? Ahora nos faltaba. Claro, aquellos que sí que pueden invertir, que se le estén poniendo trabas. ¿Algo que añadir, Francisco, sobre este tema? yo creo que Luis lo ha dejado muy claro, que el tema de la inversión era fundamental en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Sí, porque además vienen con grandes capitales. No hablamos de un señor que viene a comprar un pisito o un apartamento en la playa. Estamos hablando de grandes capitales que invierten en inmuebles y en promociones enteras. Ajá. Ahí está. Claro, claro. Bueno, pues está bien esta marcha atrás por parte de la agencia tributaria en este caso. Comentaba también al principio, y seguimos en la misma línea, ¿no? El Banco de España anticipa ya ese nubarrón que parece que va a continuar en 2024 y es que las hipotecas van a seguir al alza por la subida del Euribor, ya lo comentábamos con Francisco hace un momento. Si este índice hipotecario se estabilizara y no hubiera shocks macrofinancieros
macrofinancieros adicionales, la traslación de subida del Euribor a 12 meses continuará durante lo que resta de este año y el próximo año, según exponen los expertos. Yo quisiera preguntaros, y vuelvo ahora con Luis en este caso, ¿a qué se refiere este titular con ese Bueno, hipotético shock macrofinanciero? Y quería preguntaros también, que antes lo ha apuntado Francisco, entiendo que todos los conflictos bélicos que están ocurriendo ahora, empezando por el de Palestina e Israel, nos tienen que perjudicar en este aspecto, ¿no? bueno, lo que están diciendo desde el Banco de España, el supervisor, pues que hay un riesgo potencial de elevación del Euribor por el porcentaje que hay de hipotecas a tipo variable. Hay un 68% en la actualidad de hipotecas firmadas a tipo variable y hay un riesgo potencial de una elevación del Euribor por la coyuntura internacional, ¿no? Entonces, bueno, sopesando los datos que publica el INE, de las compraventas que se hacen, de las ofertas que realizan las entidades bancarias, entonces, y de la última subida del Euribor a 12 meses, que es uno de los que se referencian para modificar las hipotecas, pues está claro que si yo tengo el Euribor referenciado a 12 meses y mi hipoteca se renueva en el mes de enero, o en el mes de febrero o marzo, en ese primer trimestre, lógicamente desde hace 12 meses ahora ha subido el tipo de interés, el Euribor. Pues el Euribor del año pasado en enero, no recuerdo exactamente la cifra que era, pero ahora es sensiblemente un poquito superior, porque ha subido en el último año un 17%, con lo cual es que es de perogrullo. Si lo tengo referenciado a 12 meses, ahora el ajuste, cuando me toque renovar, voy a tener una subida, lógicamente. No ha descubierto nada el supervisor. Sí advierte de que si el Euribor vuelve a subir, estas revisiones referenciadas a septiembre, octubre, noviembre, diciembre en el año 2024, seguirá una tendencia al alza de las hipotecas. Ha olvidado el supervisor mencionar que se firman hipotecas ahora de tipo mixto, las cuales hemos hablado en otros programas, Sí. que llevan una parte fija y otra variable. Esto mitigará esa subida. Creo que los bancos y entidades financieras han puesto un pequeño cerco tope a esta subida inminente. No hay que olvidar que lo que ha hablado el supervisor es del riesgo potencial. No es un riesgo cierto todavía. Ajá. Vale, Para perfecto. no alarmar a la gente. Ya. Francisco, ya lo hemos comentado cuando ha sido tu turno de intervención, ¿no? Seguimos confirmando lo que ya hablábamos antes de esta tendencia y de intentar adaptarnos a la situación, ¿verdad? Claro, a ver, pues, mira, estamos hablando de que, según los expertos, se podría llegar a final de año hasta un 4,5 ya, que ya comienzan a ser números importantes. Desde mi punto de vista, mi consejo es intentar firmar hipotecas fijas. Ir a la hipoteca fija es la tranquilidad. Tampoco nadie vaya a pensar que en un año esto va a pegar un cambio radical, porque no se observa que vaya a ser este cambio. Entonces, si en poco tiempo, en 2 años, no va a haber un cambio radical, pues vete a una hipoteca fija. Ya te vas a una hipoteca fija y después el tiempo dirá. Si después te quieres, en 4 o 5 años, te quieres ir a una variable, pues lo podrás hacer. Sí, lo que yo mencionaba de los datos, que ahora ya los tengo disponibles, es que en enero de 2023 el Euribor era el 3,33, ¿no? Y ahora en septiembre es el 4,14. Lógicamente, en enero, a quien se le revise la hipoteca referenciada al Euribor de un año, le va a subir, ¿no? A subir un 0,8%, un 0,9%. Lógicamente tendrá una subida de cuota. O sea que ahí en este ajuste, hasta junio, que llegó al 4%, el primer semestre, vamos a estar con estas tensiones de subidas, lógicamente, salvo que sigan contenidos, como el Banco de España ha hecho esta semana pasada. El Banco de España, el Banco Central Europeo no ha subido el tipo de interés, lo ha mantenido fijo, o sea, estable. Ya, pero ese hecho de que lo hubieran retenido, congelado
es momentáneo, ¿no? Entiendo. O Claro, sea, puede sí, ocurrir otra cosa el mes que viene. efectivamente, pero ahora mismo lo que tenemos, el riesgo potencial no, es ya conocido que si yo tenía mi referencia de Euribor al año en enero del 3,33, yo en enero sé que ahora mismo como mínimo me subirá al 4,14, 4,15, porque es lo que hay actualmente, que Ujú. está bastante quieto. Entonces, no es potencial, es que ya sé la subida, ya la puedo anticipar y tengo ahora un margen de estos 2 meses de noviembre y diciembre para incluso intentar negociar con mi entidad financiera una innovación a un tipo fijo, o sea, de un tipo variable a un tipo fijo. Vale. Ahí está. Ajá. La innovación cuesta dinero, ¿verdad? Claro, todo cuesta dinero, pero tengo que hacer el cálculo de cuánto puedo ahorrar. Cuesta dinero, pero también el banco está interesado en que no quiere pisos, quiere que la gente pague, Ya, ¿vale? Eso no hay ya, ya, que, ya. no hay que olvidarlo. Ajá. Perfecto, pues seguimos hablando de hipotecas y bueno, esta opción puede ser una de las soluciones estas que estamos comentando para paliar un poco las subidas. Muchas personas compramos una vivienda imaginando que bueno, va a ser una casa para mucho tiempo, es una de las inversiones más significativas que hacemos a lo largo de nuestra vida y normalmente puede supera de hecho los cientos de miles de euros el coste o incluso el millón de euros, dependiendo de los casos. Por ello, el solicitar un crédito al comprar una vivienda es un requisito casi imprescindible a día de hoy. Pero a pesar de que, lo venimos comentando ya, de que las hipotecas acompañan a los propietarios a lo largo de casi toda la vida, estas condiciones hipotecarias pueden cambiar y muchos de ellos puede que se planteen de estos propietarios el cambiar de entidad bancaria. Es lo que llamamos subrogación. Y mi pregunta, empiezo ahora contigo, Francisco, es qué requisitos debe cumplir una hipoteca, un propietario para poder dar ese paso, ¿no? de hacer una subrogación, cambiar de entidad bancaria porque las condiciones son mejores o por lo que sea. Ujú. A ver, lo primero y fundamental es que ese préstamo hipotecario ya lleve una vigencia. En el caso, vamos a hablarlo, si quieres nos centramos primero en una hipoteca variable, ¿vale? Tienes una Ajá. hipoteca variable, pues un plazo de vigencia entre 2 y 5 años. De esta manera le estás demostrando al nuevo banco que tú eres un cliente solvente, que cumples con las cuotas, que vas pagando religiosamente y después hay que mirar también lo que tienes que pagar, ¿vale? El porciento que tienes que pagar en base a los años que llevas de préstamo. Es decir, estamos hablando que en el caso de 3 años estaremos hablando sobre un 0,25, cuando te vas a 5 estarías sobre un 0,15, ¿vale? O sea, pagando te refieres, Francisco, al coste de esa subrogación. Claro, sí, 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 sí. El coste Ujú. diríamos el coste del desenganche de un banco hacia el otro, ¿vale? Ya, ajá. Y después, bueno, tenés que, por supuesto, una nueva tasación del bien, que bueno, el coste de la tasación podría estar sobre unos 200 o 300 euros. Y después a partir de ahí, ya bueno, los gastos de notaría, registros. Ajá. Sí, lo que comentaba Luz, ¿no? De que todo cuesta dinero y aquí Claro. entramos ya en actos jurídicos documentados, con lo cual Ujú. tendremos que preparar el bolsillo, ¿no, Luis? Sí, claro, por supuesto, no hay nada gratis. No hay nada gratis. Y una subrogación significa, bueno, cuando hacemos una subrogación a otra entidad, no está bien definido aquí la explicación. Subrogación es cuando ya tengo un préstamo hipotecario y yo me quedo con él. Por ejemplo, lo tiene una constructora o lo tiene otro propietario que me ha vendido la vivienda y yo me subrogo en la hipoteca que ya existe. Ajá. ¿Vale? ¿Y qué ventajas tengo con esa subrogación? Pues principalmente que ya hay unas condiciones un poquito mejor si son a través de la promotora de las que yo pueda conseguir en el mercado libre. Vale, es decir, que sí, que o sea, el hecho de cambiar de entidad bancaria porque nos No ofrece es lo mismo, no mejores es lo mismo condiciones no es cambiar de lo entidad mismo. bancaria, no es lo mismo. Cuando yo cambio de entidad bancaria es que yo tengo mi crédito, me voy a buscar a otro sitio y otro sitio me da el banco dinero, me cancela la hipoteca anterior y tengo una nueva. Eso es Ajá. una cuestión distinta a lo que es la subrogación pura y dura. La subrogación pura y dura es que ya hay una hipoteca sobre ese bien inmueble y yo lo que hago es que me quedo con el contrato de hipoteca ahora a mi nombre.
Ajá. ¿Esto cuándo sucede? En dos casos. Cuando yo le he comprado a una promotora la vivienda, por ejemplo, edificación nueva, y ellos ya tienen las condiciones porque tienen un préstamo promotor y yo me puedo quedar con esa hipoteca con las condiciones que la promotora tuviera. Ujú. Eso es interesante si las condiciones son buenas. Y luego está la subrogación en el caso de que yo compro a otro particular una vivienda en la cual tiene una hipoteca y yo en vez de pedir una nueva, pues me quedo con las condiciones que él ya tiene, siempre y cuando su entidad lo acepte. Lo apruebe, claro. Y si lo acepta, pues mira, estupendo. ¿Me sale más barato que pedir una hipoteca nueva? Sí, pero siempre cuesta dinero. Lo Ajá. que pasa en los últimos años es que realmente la tendencia de las entidades bancarias no es a permitir subrogaciones entre particulares, sino normalmente están remitiendo en la mayoría de los casos a constituciones de hipotecas nuevas. ¿Por qué? Porque las condiciones de las antiguas, pues para ellos no son beneficiosas, ¿no? Para la entidad bancaria, ¿te refieres? Claro. Efectivamente. Entonces ahí ya no lo están permitiendo Sí, directamente. yo por ejemplo tengo una hipoteca al 1,8 fijo y si yo vendo ahora mi casa, pues 1,8 fijo, fijaos. Si yo ahora vendo mi casa y pretende subrogarse Claro, el comprador, pues el banco le va a decir que taré y que debí. Claro, exactamente. normal. Que ese negocio lo hizo contigo en su día, pero que él es otro cliente, otro negocio, ya está. Exacto. Bueno, cuando yo No lo tiene firmé, obligación tampoco de hacerlo. Muchas cuando veces yo lo los clientes se firmé, equivocan. eran tiempos que el Euribor era negativo y la gente decía, tú estás Claro. loco, ¿cómo firmas un fijo del 1,8? Si ahora está casi el 0. Ya, pues mira. Ya. Ahí está. Claro. Lo que hablábamos de la anticipación, de la previsión, ¿no? Claro, hombre, en este caso en casa del herrero cuchillo de palo, no, he tenido cuchillo de hierro. Ya. Suerte en esto, en otras cosas menos. Ya, muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sección de titulares de actualidad inmobiliaria. Os agradezco muchísimo una semana más que hayáis participado, que hayáis debatido y que nos hayáis arrojado luz sobre todas estas cuestiones. Muy bien. Nos vemos la semana que viene, a ti seguro, Luis, y a ti dentro de 15 días. Francisco, muchísimas gracias a los dos. A ti. Buenos días. Muchas gracias. Buen Adiós. programa. Gracias. Adiós. Vamos unos segundos a publicidad y continuamos. Vale. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Bien, pues ya estamos de vuelta y vamos a continuar con el programa, ahora con la sección de la entrevista al experto. Yo comentaba que ahora es el turno de Fernando Fernández Duque, que ya es un habitual de nuestro programa. Nos acompaña en diferentes ocasiones en la sección de actualidad inmobiliaria. Fernando es vocal de la Junta de Gobierno de APETI. Y además de ser un experto inmobiliario, es economista financiero por CUNEF, es licenciado en Derecho por la Universidad de Complutense y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el sector bancario, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional, con lo cual es un experto financiero en toda regla. Fernando, buenos días, ¿qué tal? Hola, Gracia, buenos días. Encantado de participar contigo, Eduardo. Igualmente, te lo agradezco muchísimo. Bien, pues vamos con la primera de las cuestiones. Hablábamos de que, bueno, pues Fernando nos va a dar una serie de consejos o va a resolver una serie de dudas relativas al ámbito financiero, y es que comenzamos con la recta final de año y la planificación de carteras para muchos inversores es importante en este momento. Conscientes de que este último trimestre va a estar marcado, ya decíamos, por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, por una inflación elevada, incluso por un riesgo de recesión. Y en este escenario, Fernando, ¿cuál sería la mejor opción para esas personas que estén pensando en invertir? Hablamos de renta fija, de renta variable. Explícanos un poco qué diferencia hay entre ambos conceptos y cuál sería la mejor opción a día de hoy. Bueno, vamos a tratar de llamar las cosas de una forma clara
y concisa para que la gente que nos escuche sepa la diferencia entre una opción y otra. La renta fija como tal es un préstamo a una empresa y que garantiza una rentabilidad que generalmente se llama cupón y la devolución del capital prestado a un plazo determinado. Mientras que la renta variable es la compra de una participación de una empresa que no garantiza ni la rentabilidad ni lo que se llamaría el pago por dividendo y, por supuesto, mucho menos la devolución del capital invertido, toda vez que al ser renta variable, ese valor accionarial puede estar al alza o a la baja. Esto es básicamente la diferencia entre una opción y la otra. En cuanto a la posibilidad de invertir en renta fija o renta variable, esto yo siempre lo he determinado como un traje a medida. Y dependiendo del perfil de inversor y del riesgo o de la aversión al riesgo que pueda mantener uno u otro, pues se recomiendan unas opciones o las otras. Nosotros siempre hemos recomendado en este aspecto hacer un llamamiento a este inversor para captar su aversión al riesgo o su, digamos, volatilidad, de manera de determinar en cada caso qué parte de su patrimonio puede invertir bien en renta fija o bien en renta variable, porque, como decíamos antes, esto es un traje a medida y no todas las personas nos caen bien. Ajá, muy bien, perfecto. Con lo cual hay que estudiar cada circunstancia y cada caso antes de realizar estas inversiones. Claro, perdona que te interrumpa. Sí, Quizá una opción interesante para estas participaciones sería ampliar un poco. Yo sé que ahora el espacio en radio es muy limitado, pero quizá con tiempo suficiente sí podríamos dedicar algún tiempo más amplio a determinar cuál es la diferencia, cuáles son los distintos tipos de inversión. No es igual invertir a través de un fondo que a través de bolsa. Es decir, todas estas situaciones que se pueden participar y que se pueden colaborar con los, en este caso los inversores, quizá podía dar un programa mucho más completo y más amplio. ajá, pues tomo nota, Fernando, para apuntar estos contenidos que son realmente interesantes para futuros programas y tratarlo con algo más de tiempo. Quería preguntarte también, porque otra de las opciones para la inversión o para el ahorro son los planes de pensiones. ¿Qué diferencia existe entre un plan de pensiones y un fondo de inversión en cuanto a lo bueno y lo malo de cada una de estas opciones? Pues no es igual que una renta fija y una renta variable, pero digamos que estamos hablando como la noche y el día. Es decir, aquí básicamente el escenario que se plantea es la capacidad de reembolso. Es decir, cuando tú estás haciendo una inversión en un plan de pensiones, estamos hablando de un dinero que tú en principio no vas a rescatar hasta la jubilación o hasta que se produzcan una serie de acciones el fallecimiento o las modificaciones de carácter legal que ha implicado, por ejemplo, este año el gobierno para los planes de pensiones. Mientras que para lo que es el fondo de inversión como tal, pues es una inversión directa, como tú puedes comprar en bolsa acciones del IBEX 35. Tú compras, vendes en el momento que tú quieras y rescatas en el momento que tú quieras, tanto el fondo de inversión como las acciones que tú puedes comprar libremente a través de bolsa. Pero digamos que aunque pueden ser dos procedimientos de ahorro, también es cierto que son totalmente distintos unos y otros. Ya. Y en relación a esto que acabas de comentar, de poder rescatar ese plan de pensiones, cuando llega el momento, hay ciertas penalizaciones, ¿no?, por parte de Hacienda, que se lleva parte de este dinero. ¿Hay alguna manera de paliar este gasto o de evitarlo? Bueno, desgraciadamente, como dice el dicho, Hacienda somos todos y en este caso Hacienda pues es una parte importante de tus ahorros. No va a quedar más remedio. Lo único que sí se pueden hacer es aflojar una serie de gastos que no es igual. Una vez que tú llegas a la edad en la que tú puedes rescatar este dinero, tú tienes distintas fórmulas para poder rescatar. Ay, creo que se ha... A ver, Fernando... de pensiones al tirón que cobrarlo en cuestión de renta o renta asegurada. Es decir, son conceptos y que cada persona pues, decide cuál es la mejor opción para cada uno de sus casos.
Vale, Fernando, perdóname, pero es que te hemos perdido durante unos segundos. Yo creo que estabas comentando ese momento en el que la persona llega ya a la edad cercana a la jubilación y creo que ahí te hemos perdido antes de que empezaras a hablar de esa tipología de planes de pensiones. Si puedes repetir. Sí, claro. No, lo que quería decir es que la ley lo que permite es el rescate de los planes de pensiones, pero siempre dentro de unas conductas y de unas características ya preestablecidas. Si bien es cierto que a partir del próximo año sí se va a permitir que en ciertos plazos, concretamente, van a poder recuperar las aportaciones que se hayan hecho los 10 años anteriores, pero siempre con unos condicionantes muy claros, que es que tú tienes que tener una edad de jubilación, 65, 66, 67, dependiendo de lo que el legislador determine en cada caso, o con unas circunstancias, pues bueno, como es desgraciadamente el fallecimiento o el paro de larga duración o alguna discapacidad que dependiendo del grado, pues te podrá permitir recuperar una parte o toda. Claro, vale, perfecto. Ahora sí. Y ya para terminar, y seguimos hablando de inversión, Fernando, los activos inmobiliarios siguen siendo una buena opción para los inversores. Sin duda. Sin duda, sobre todo en tiempos como los que nos estamos encontrando, hay que plantearse siempre esto como una inversión y como tal, si tú haces una comparativa entre lo que te está dando, por ejemplo, una letra del Tesoro, que en este momento pues están unos tipos muy interesantes, estamos hablando por encima del 4%, toda vez que los tipos del Banco Central Europeo estamos viendo cómo están, por encima del 4,12. Ahora bien, dicho esto, también lo que conviene tener claro es que a la hora de invertir, volvemos a lo mismo, es un poco como el traje medida. No es igual invertir aquella persona que tiene pues, un dinerito o que le ha tocado en una lotería y ha comprado un par de pisos y que decide rentabilizarlos a través de ¿qué? Pues de lo que hacemos todos, un arrendamiento. O bien también la otra posibilidad que mucha gente desconoce es que tú también puedes hacer una aportación a unas empresas determinadas que se llaman SOCIMIS en cantidades mucho más bajas que lo que es la adquisición como tal de un piso. Pero sin duda sigue siendo una rentabilidad interesante siempre y cuando asesorado por un experto que te condicione perfectamente cuál es el tipo de contrato más adecuado para el tipo de actividad que tú quieres, porque no es igual ahora que está tan en boga los apartamentos residenciales y los, en este caso por la ley de vivienda, pues no tiene nada que ver el alquiler de larga duración con uno de corta estancia. Ajá, perfecto. Perfecto, muy bien. Nos lo has dejado muy claro. Me anoto también el tema este de las OCIMIS, porque yo creo que puede ser interesante también que dediquemos algún espacio un poquito más extenso, ¿no? a este tema que creo que parte de nuestra audiencia no conoce. Fernando, pues nada, hemos llegado al final de tu entrevista. Te vuelvo a dar las gracias, sinceramente. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate. Gracias. Saludos a todos, muchas gracias. Hasta luego. Bien, unos segundos de publicidad y volvemos enseguida. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Muy bien, pues seguimos con la última de las secciones de nuestro Más que Inmobiliario, que es la del espacio que dedicamos a los asociados de APETI. Y yo decía al principio del programa que hoy vamos a recibir a uno de estos asociados que ya estuvo en su momento, bueno, ha estado en 2 ocasiones ya en este programa acompañándonos. Él es Claudio Gaubeca, es mediador de seguros, titulado y registrado en la Dirección General de Seguros, con más de 30 años de experiencia en este sector. En la actualidad, Claudio desarrolla su labor profesional como director técnico y administrador de Albena Asesores SL, que son especialistas en la prestación de servicios aseguradores a administradores de fincas. Claudio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de saludarte de nuevo. Igual, muchas gracias. Muy agradecida. Bien, pues con Claudio, que ya hemos tratado otros temas relativos al sector de los seguros en anteriores programas, hoy queremos hablar con él de un tema que viene siendo, y parece que cada año con mayor frecuencia,
un tema que viene siendo tristemente noticia, como es el del fenómeno meteorológico de la DANA. Esto que ocurrió hace poco más de un mes, en forma de lluvias torrenciales en la zona de gran parte de España, pero que afectó sobre todo a la provincia de Toledo y al suroeste de la Comunidad de Madrid, provocando en torno a 10.500 siniestros de inundación, con una factura que podría traducirse en un coste de unos 60 a 70 millones de euros. Este tema, que es un tema preocupante para todos, lo es sin ninguna duda también para las comunidades de propietarios, en la que Claudio es experto en lo que se refiere a los seguros de estas comunidades. Y yo quería preguntarte, Claudio, una de las cuestiones muy concreta a la hora de bueno, pues tener que reclamar al seguro de esta comunidad cuando ocurre un siniestro meteorológico, un desastre como es el que ocurrió hace poco más de un mes. Yo sé, porque lo he comentado contigo en alguna ocasión, que pueden surgir problemas de cara dependiendo al tipo de materiales con el que estén confeccionados esos elementos comunes que se han visto dañados por el siniestro a la hora de hacer la reclamación al seguro. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de las tuberías hechas de amianto, de fibrocemento, de uralita. ¿Qué es lo que ocurre en estas ocasiones y cómo podemos salvar ese problema? Bueno, en primer lugar, decir que es muy importante para un administrador cuando ocurre una de estas que tú nos indicas el de hace un mes, pero este año ya llevamos varias circunstancias que se han producido con una gran caída de grandes trombas de agua. Esto parece que va a continuar así. Y el mayor problema que vemos a priori cuando nos ocurre esto es por algún motivo ocurre siempre los viernes, esto se va como broma, que no nos deja reaccionar a ninguno. Entiendo que el administrador tiene que tener una forma de actuación ya un poco establecida. Luego hablaremos, si te parece, de las nuevas... de los nuevos planteamientos que va a haber que hacer inevitablemente desde mi punto de vista en cuanto a los mantenimientos de las fincas y a la mentalización de los comuneros para que sean conscientes de que verdaderamente estos bienes requieren un cuidado y un mantenimiento periódico. Ajá. Yo creo que cuando ocurre una de estas situaciones, lo estamos viendo, el administrador debe de, en primer lugar, recabar toda la información posible, porque el perjudicado tiende a exagerar, en algunos casos, otras veces es una realidad, que se nos ha caído un techo y se nos ha caído, pero el perjudicado suele siempre tener un cubo para el agua, cuando a lo mejor tiene una pequeña humedad. El administrador debe de tener precaución de conocer, en primer lugar, la realidad de lo que está ocurriendo para ir tomando sus decisiones. Entiendo que es muy importante, dadas las circunstancias nuevas que se están produciendo, que el administrador involucre a todas las aseguradoras que puedan tener que intervenir en el asunto. Hace tiempo que ya todo el mundo se ha acostumbrado a recurrir principalmente a la póliza de seguros de la propia finca. Pero dependiendo de cómo se dé el episodio de lluvia, sobre todo, pues puede ocurrir que al final tenga que intervenir también la aseguradora de la vivienda. Cuanto antes se produzca este hecho de esa intervención, es mucho mejor para el perjudicado. Y yo creo que el administrador debe, en primer lugar, conocer bien, involucrar a todos y luego debe decidir muy bien qué sistema utiliza para atender ese siniestro. Debe decidir muy bien si es un siniestro que le permita utilizar la asistencia de la póliza de la comunidad. Las asistencias en estos episodios se colapsan desde el primer momento y muchas de ellas ni siquiera van a acudir, que van a intentar hacer una teleperitación en función de lo que haya ocurrido. Entonces, el administrador, una vez que tiene recabados todos esos datos y conoce muy bien qué está ocurriendo, debe decidir si acude a la asistencia de la comunidad o, cosa también muy conveniente,
tener en su cartera una empresa o algunas empresas de reparaciones, de asistencia, que estén dispuestas a ir un viernes por la tarde corriendo para minorar los efectos que está produciendo esas trombas de agua, poner una lona, poner alguna cosa. En esos momentos nunca se puede reparar nada y tenemos un comunero que está sufriendo el agua en su vivienda o se le ha roto cualquier cosa como consecuencia de esas trombas. Eso, pero luego ya la tramitación del siniestro conviene que si esa finca está mediada por algún mediador, pues que sea un mediador que va a ser proactivo en este asunto y que tramite el siniestro desde el primer momento y defienda los intereses de la póliza hasta el momento del cobro de la indemnización. Ajá. Perfecto. Lo que ocurre, como me preguntabas, y perdóname, he empezado no directamente por la pregunta que me hacías, pero creí que era conveniente empezar por esa parte que nos afecta a todos los que tenemos que tratar del cuidado de estas fincas. Cuando lo que ocurre es que como consecuencia de todo el agua que nos está cayendo, de un agua que no ha sido habitual en nuestra zona geográfica y que se está implantando ahora, por tanto, la mayoría de las construcciones que tenemos no están preparadas para recoger esto, pues se producen roturas muchas veces en conducciones que son antiguas, que son viejas, y algunas de estas están construidas con materiales que desde el año 93, 98 y definitivamente en el 2002 son materiales que está prohibido construir con ellos. Todos los materiales que contengan amianto, la uralita, fibrocemento, toda esta serie de materiales con los que se construían sobre todo las bajantes comunitarias. Entonces, cuando como consecuencia de esto que nos está ocurriendo, que se está cayendo agua por todos lados, esa conducción ya no aguanta y se rompe, tenemos un problema adicional. Tenemos un grave problema. Hasta el momento, en los últimos años, contábamos con el beneplácito de todos estos reparadores que todavía acudían y se llevaban estos materiales en sus furgonetas, pero esto cada vez es más raro y menos conveniente. Los ciudadanos están más mentalizados de que este tipo de materiales efectivamente son cancerígenos y están cada vez más mentalizados y son más conocedores de que hay una normativa muy estricta en este asunto. Claro. Hay una norma. Perdóname, dime. No, te iba a preguntar simplemente, que entiendo que es a lo que te referías hace un momento cuando hablabas de esa necesidad por parte de comuneros y administradores de mentalizarse en cuanto a esa adaptación, ¿no? Renovación de los materiales de los edificios, ¿no? Sí, bueno, es difícil conseguir que si no nos ha pasado nada, si no se nos ha roto nada, 50 personas que compongan una finca adopten la decisión de cambiar todas sus bajantes solo por el hecho de que estén ahí. Ya. La uralita, el amianto es cancerígeno únicamente cuando se manipula. Cuando tú al manipular haces que las fibras que lo componen lleguen a trasladarse aéreamente, ¿no? Entonces, tener una bajante ahí que no la ve nadie y que de momento no se ha roto, pues es difícil de afrontar eso. Me refería también a los mantenimientos de las cubiertas comunitarias, a los canalones, cosas que efectivamente cuesta dinero mantener, que muchas veces por parte de los administradores resulta difícil convencer a las personas de que tienen que hacer un gasto en ese asunto hasta que no ocurre lo que nos está ocurriendo. Claro. Entonces, el caso del amianto es muy especial porque está prohibida su manipulación sin cumplir una serie de requisitos de seguridad. Los trabajadores no pueden manipular esto sin tener unos EPIs, sin que sea una empresa que está registrada al efecto y que tiene su autorización para hacerlo. ¿Qué ocurre en estas circunstancias tan gravosas y tan urgentes, cuando se nos rompe algo y
y lo tenemos que resolver de inmediato. Y el fontanero que llega, pues, o no está autorizado o no está dispuesto. La asistencia de la aseguradora se da la vuelta. Cuando encuentra este material, si es la asistencia de la aseguradora, se da la vuelta. Las pólizas de seguros de las fincas no excluyen expresamente el arreglo de estos materiales, pero no los excluyen en sus condicionados, pero de hecho no los amparan luego cuando tú ocurre el siniestro, argumentan corrosión, falta de mantenimiento, en fin, es complicado que luego te lo hagan. Claro. Para un administrador que se encuentra con esto, lo más conveniente es que tenga en su cartera, igual que antes dije, alguna empresa de fontanería, de albañilería, que estén dispuestos a ir zumbando, a minorar los daños. Le conviene tener en cartera siempre alguna empresa que esté autorizada para este tipo de trabajos. Que ahora ya están surgiendo empresas de este tipo que ya no cobran las facturas que se han venido cobrando, porque antes eran monopolio de 2 o 3 grandes empresas, y ahora ya esto va a empezar a mejorar en ese sentido. El administrador debe de tener la precaución de tener entre sus contactos alguna empresa de estas que puede ir en un momento, desmontar un tramo de Uralita y llevarlo con todas las garantías. Ajá, perfecto. Perfecto, pues muy buen consejo para los profesionales de la administración de fincas, Claudio, y para los propietarios de viviendas y administradores en general. Les he dicho de solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y en este caso, nunca mejor dicho, deberíamos darle la vuelta y prever, ¿no?, todos estos siniestros y posibles incidentes. Cambiamos un poco de tercio, pero seguimos dentro del tema de los seguros, obviamente, y de estos desastres meteorológicos que causan tantos daños en las viviendas comunitarias. ¿Qué ocurre cuando un seguro no cubre el coste de todos estos daños que se han provocado y no nos queda más remedio, porque siempre existe la opción de acudir al consorcio de compensación de seguros? ¿Cómo funciona exactamente esta entidad y qué pasos hay que poner en marcha para reclamarle a este consorcio? Bueno, el consorcio es una entidad pública que se encarga de cubrir los acontecimientos extraordinarios. No siempre que no te cubre una póliza, una aseguradora, te lo cubre el consorcio. Eso tampoco es así. Hay veces que no existe responsabilidad y es un hecho que te ha ocurrido y que tienes que soportar. Pero bueno, en las circunstancias en las que el consorcio te puede atender, acontecimientos extraordinarios, inundaciones, este tipo de hechos, en primer lugar, el consorcio te atenderá si tienes contratada una póliza de seguros y esa póliza de seguros no te atiende. Eso en primer lugar. Luego, las comunicaciones se pueden realizar por cualquiera de los actores que intervienen en una póliza de seguros, desde el propio tomador de seguros, el mediador de la póliza, la propia compañía de seguros. Siempre es conveniente, sería lo ideal que fuera la propia compañía de seguros la que lo destinara y persiguiera o siguiera esa declaración de siniestro. Luego, dependiendo del tipo de siniestro que sea, pues se podrán establecer, se pueden aplicar algunas de las franquicias que tiene establecida el consorcio, que son las cantidades que en ningún caso va a pagar. Y sobre todo en lo que concierne también a la conversación que estamos teniendo en el día de hoy, el consorcio también puede rehusar el siniestro si detecta falta de mantenimiento por parte del propietario del bien. Si cuando nos ha caído el agua resulta que teníamos descuidado el bien que se nos ha estropeado, el consorcio también nos lo va a rehusar. Claro. ¿Sabes? Por eso volvemos a la recomendación, que yo sé que dentro de nuestro sector y dentro del sector de la administración de fincas se está empezando a establecer. Vamos a tener que llegar a las juntas con estas cuestiones y como da la casualidad de que las estamos sufriendo 2 o 3 veces ya al año, todo esto desde mi punto de vista va a cambiar.
Claro, está cayendo por su propio peso, ¿no? O sea, ahora ya no va a haber más remedio que si queremos que, bueno, pues que el seguro pueda hacer frente a estos gastos y si queremos tener una vivienda en condiciones. Muy bien, Claudio. Se me ocurre una última pregunta, ya que nos has acompañado en anteriores ocasiones, saliendo ya de este sector del ámbito de los seguros en anteriores entrevistas, como asociado de Apeti, te preguntaba bueno, pues qué destacarías, qué puntos fuertes habría que tener en cuenta de la asociación según tu punto de vista, por qué recomendarías a otros profesionales del sector que se asociaran. Y hoy voy un pasito más allá y me atrevo a preguntarte, siempre de forma constructiva, obviamente, alguna sugerencia que te pueda surgir en torno bueno, pues al contenido y servicios que ofrece Apeti. ¿Qué crees que podríamos mejorar o incluir que hasta ahora no tengamos? Bueno, yo la verdad es que la primera cuestión por la que me asocié es porque como colectivo podemos hacer muchas más cosas que individualmente. Esto se ha cumplido en los últimos años por parte de la asociación, de mi punto de vista, y yo ahí me mantengo muy tranquilo. Yo todas las herramientas que me facilita actualmente la asociación me parecen muy útiles, los acuerdos que tiene con algunas empresas de formación, etcétera, son muy útiles para nosotros. Y sobre todo el respaldo que nos da como colectivo. Es decir, yo sé que tengo ahí mi asociación y además es que actualmente ejercen de ello, es mi protección y la protección de nuestro colectivo. Y yo estoy feliz, yo estoy contento. No, en la actualidad no extraño nada. Muy bien. Bueno, pues oye, te agradezco las respuestas. Te seguiremos trabajando de todas formas para mejorar y para innovar y para ofreceros nuevas cosas. Y nada más. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vosotros. Espero volver a verte no tardando demasiado y mil gracias otra vez. Cuando queráis. Muy Gracias. bien, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Igual, hasta luego. Bien, pues hemos llegado al final de este programa del martes 31 de octubre. Nos vemos ya en noviembre, concretamente el 7 de noviembre, que será el próximo martes. Y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado una semana más. Cuídense y nos vemos el martes que viene. Gracias.